Bienvenidos al podcast de Metability, donde te damos herramientas simples para que disfrutes de tu vida adulta. Yo soy Dani Mafla. Yo soy Fabro CS. Y tenemos como invitada especial a la psicóloga clínica Sandy Ordóñez, que nos va a dar su punto de vista profesional en estos temas sobre la mente, la fortaleza. Y bueno, ya vamos a ver qué tiene ella para decir sobre Tiene eso. puntos de vista muy diferentes a toda nuestra investigación. Cuéntanos, Sandy, un poquito de lo que has hecho en este ámbito psicológico. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Sandy Ordóñez, yo tengo formación de psicóloga clínica en tercer nivel. Y pues después de esto me he especializado en algunas cosas como, en el tema de trabajo, en todo lo que es el tema terapéutico, con todos los grupos etarios, niños, niñas, adolescentes, adultos también. Tuve también la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Inclusión Social con adultos mayores. Bueno, realmente creo que he estado en un montón de lados, pero creo que en los últimos tiempos lo que más ha sido mi fuerte es justamente esta parte de la terapia. Trabajé mucho tiempo acá con la Dani en el tema de violencia y estuvimos trabajando mucho en el acompañamiento. Suena que le ayudaste a superar algún trauma. Trabajé con Dani para que salga adelante. Es mi psicóloga. Somos mutuas psicólogas. No, trabajamos apoyando, haciendo acompañamiento a mujeres Ah, de víctimas de violencia. Bueno, eran no solo mujeres, mayoritariamente mujeres. Fue un hombre. Y no era hetero. Bueno, pero estadísticas. Bueno, el caso es que, bueno, estuvimos mucho enrolados en ese ámbito y pues hasta hoy en día trabajo mucho en este tema de la terapia y bueno, particularmente con el tema relacionado muchas personas que han tenido muchas dificultades en su vida cotidiana con el tema de tomar decisiones, con el tema de cumplir metas, con el tema de digamos tener un propio valor de sí misma, inclusive muchas mujeres y personas en general caídas en violencia por la pareja en el ámbito laboral, precisamente por situaciones en las que no han trabajado sus propias emociones y su propio, digamos, autoconcepto. Y pues últimamente hace más o menos 2 años y medio estoy incursionando en el ámbito de docencia universitaria en distintas materias, obviamente, de mi campo, la psicología, y actualmente también me encuentro desempeñando ese tema. Genial. Eso Creo me que gusta. también. Completa, gracias. Sí, muy completa, mucha experiencia, qué bacán. Entonces, bueno, con toda esta presentación que acaba de darnos Sandy, lo que queremos en este podcast es entregarles algunas claves de su experiencia, de nuestra experiencia, para que te vuelvas una persona mentalmente más fuerte. Que hay conceptos que nos va a explicar un poquito más adelante Sandy, porque ya les digo. Pero bueno, vamos a empezar por un pequeño jueguito para que le conozcan mejor a nuestra invitada. Y es el de ¿qué prefieres? ¿Sí? Entonces vas a tener que escoger entre 2 opciones y luego darle Ya, me gusta. ¿sí? Un contexto. Entonces, dale. Asociación libre se llama en psicología. Desde ahora este juego se llama déjame lo escribo. Entonces, Andy, la primera es ¿noche de pelis o salir de fiesta? Noche de pelis. Perfecto, todo el mundo nos responde eso. Estamos bien. Sí, Estamos entrevistando a personas. A millennials. Sí, entrevistamos a un TikToker de 18 y dice, no, claro. Obvio, que Fiesta. preguntes eso. Es verdad, es verdad. ¿Instagram o TikTok? Depende para qué. ¿Tú prefieres? Para tu más tiempo para pasa. ti, TikTok, ¿qué te gusta? ¿TikTok? Sí. Ok. ¿Conocer el amor de tu vida o que tu emprendimiento tenga éxito? Ya que no sea el amor de mi vida. Verás, justo eso nos dijeron. Eso nos invitados. Pues tenemos un pero. Es un caso como hipotético. O lo ¿Qué uno o lo otro preferiría? en la vida, sí. Ajá. Te empieza excelente. Ese era el amor de mi vida. Ganó el amor. Pero sin presión aquí. Él ahí grabando. Verás. La siguiente, profundísima, sushi o guatita. Sushi. Sushi o guatita. Va ganando sushi también. Sí. Nadie elige. Nadie elige No, guatita. es que me hubieran puesto sushi. Lo elige bonito. Muy bien. Me hubieran puesto sushi y ceviche de leche. Ah, mira, no. está buena. ¿Cristiano o Messi? Esto es muy importante. Nada de fútbol. Aquí puede acabarse la entrevista. Messi, porque le gustó a mi Ahí está, hermano. toma, O sea, ¿ves? Porque tu hermano sabe de fútbol. Él es basquetbolista. no, pero antes de decir. No, dicen que no, pero creo que respondí mal. Creo que respondió mal.
No se acabó la entrevista, se acabó otra cosa. Estamos viendo que tu emprendimiento va a despegar. Uy, no, ahí sí. Cagamos los decibeles. Pues ya sí, chuta. A ver, ¿concierto en vivo de Michael Jackson o de Queen? De Queen. ¿Ah, sí? Bien, Sandy. Despacito para que nos... Esta entrevista se va a acabar muy rápido. Bueno, ya, esta está. ¿Novio guapo e infiel o novio feo pero fiel? No, pero... Impresión. Igual es una Impresión. Es ¿Qué una preferirías? pregunta bien violenta, o sea, ¿por qué tendría que escoger entre... No dije novio guapo y maltratador. Bueno, infiel es un tipo, Es una- sí, es un sí, tipo es de una maltrato. A ver, ¿cómo? Novio guapo e infiel o novio feo pero fiel. Igual, solo tienes las dos opciones. No, es fiel. Claro. Sí, también, ¿no? Nadie se ríe de pobre guapo. Sí, Pobre sí. guapo. Nadie le da la oportunidad de Pobre cambiar. guapo, pobre perro. Pobre perro, sí. Ya se imaginan a alguien Maldito. pobre infeliz. Está bien, entonces con eso ya le conocen un poquito más a Sandy, ya saben sus gustos, entonces con esto podemos empezar ya la parte de entender los conceptos. Y queremos entender qué es la mente para ti. Empezamos. Bueno, realmente dentro de la propuesta o de lo que dentro de psicológicamente se entiende, la mente, bueno, empecemos partiendo de que la psicología es súper diversa y hay un montón de corrientes. Entonces, desde la psicología, por eso creo que no tenemos aquí en el Ecuador un colegio de psicólogos bien establecido, porque los psicólogos son los peores para ponerse de acuerdo. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos usan una misma palabra para distintas cosas. Entonces, sí, hace muchísimo tiempo que ya no se usa mucho la palabra mente, exceptuando en cierta corriente de la psicología, que bueno, puede ir por ahí por el tema cognitivista, que habla mucho de la mente como tal, pero por ejemplo en distintas facetas se habla, por ejemplo, de donde yo lo manejo, se habla de la psique, Ok. que es del aspecto psíquico. Se habla desde otras corrientes más Imagínate hippies lo sexual. del alma, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre por qué mente y psique? ¿Cuál es? Exacto, porque alguien dice que es mente y alguien dice que sí, que porque realmente se trata mucho de posturas. Entonces, la mente, el concepto mente, utilizado desde lo que te digo que es el cognitivismo, engloba mucho más los procesos mentales y toda la parte del pensamiento, la atención, la memoria, pero excluye un poco la parte emocional, o mejor dicho, ve a las emociones como procesos mentales. Como respuesta, ¿no? Más o menos, o sea, como algo que se produce, pero ¿dónde está toda la otra parte que es la psique? Considera al inconsciente. Ok. Desde cuando tú hablas de mente, no hablas de un inconsciente. Hablas de lo que objetivamente se ve que hace un ser humano. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los procesos objetivos como pensamiento, memoria, atención, tú lo puedes constatar, tú puedes saber cómo, puedes medir inclusive, tú tomas pruebas de atención, de memoria, todo, no tomas pruebas de inconsciente. Y no puedes saber cómo es un inconsciente, cómo se produce el inconsciente, porque además es difícil, es diferente en todas las personas. Entonces, desde la postura que yo manejo un poco más, que contempla un poquito más del tema de esta parte no tan objetiva, pero que no, por eso quiero decir que no existe y que no se puede teorizar sobre ella, no hablamos tanto de mente, sino de psique o del aspecto psíquico. Dentro de lo que sería un poco el psicoanálisis, que es bastante complejo y que por eso no es que estoy dando los postulados tan específicos. Yo decía. Freud. Freud decía. Entonces, esta parte, pero la otra que es un poco desde la parte humanista, que me gusta bastante también esa corriente, en cambio se ve al ser humano como un todo, se ve como algo integral. Entonces, desde ahí, la mente vendría a ser todo lo que compone eso que no ves en el sujeto, pero existe. Y ahí entraría emociones, pensamientos, actitud, actitudes sí las ves, pero bueno, vienen como de una parte, digamos, subjetiva que no se mira, porque la parte objetiva que se mira es tu cuerpo. Entonces, es como que eso sí se mira y eso es como algo que no entraría dentro de la mente, esta es tu esfera física. Okay. Pero todo lo que es, inclusive los vínculos, las relaciones, viene para mí dentro de la mente, que sería lo que se llama habilidades sociales. Entonces, esto de hablarlo de mente, yo mejor o lo suelo hablar desde el aspecto psíquico, pero bueno, el término también aplica porque me parece que es correcto porque todo el mundo lo conoce así. Solamente que dentro de la parte teórica hablamos más de psique,
porque obviamente incluimos también las emociones, las actitudes, todo esto, y no solo los procesos. En esa parte que tú dices, la parte del inconsciente, yo he escuchado la parte del subconsciente, ¿tiene algo que ver? ¿O es lo mismo? ¿O es otra forma de decirlo? Tampoco existe, ¿no? A ver, la teoría del inconsciente... La teoría del inconsciente es planteada por Freud, que es el padre del psicoanálisis. Él nunca habla de subconsciente. Pues digo que eso sí, en serio no existe. Él nunca habla de subconsciente, pero por ahí los postfreudianos, inclusive algunos otros teóricos, cogen y hablan del subconsciente como lo mismo que el inconsciente. Y por eso muchas veces te dicen, eso está en mi subconsciente. Pero eso sí, no. O sea, es un término mal utilizado. Pero entonces, el inconsciente, ¿qué envuelve? Todo lo que... Ya. Emocional. Aquí hay una teoría súper interesante que plantea Freud, que es la de la punta del iceberg. Entonces, imagínense un iceberg. Imagínense un iceberg donde lo que tú ves del iceberg es la punta. Eso es el consciente. Y todo lo que está bajo el agua es el inconsciente. Okay. Es decir, todo eso que no ves, pero que se manifiesta. Que está ahí, que existe. Y se manifiesta, ¿no? No lo ves, pero se manifiesta. Entonces, conscientemente, no sé, o sea, yo conscientemente vengo y te digo, yo soy esto, hago esto. Las preguntas que me estás haciendo, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? ¿Qué prefieres? Ya, entonces yo te digo conscientemente lo que yo prefiero. Pero inconscientemente puede haber un montón de cosas. Hay más información. Hay ¿no? mucha más información, Okay. pero no te lo voy a decir porque no doy cuenta. Yo no doy cuenta, o sea... No lo verbalizas, ¿no? Solo como lo sientes, está adentro. Pero Ni tampoco, siquiera te das cuenta. O sea, es como, por eso es inconsciente, porque haces cosas, pero tú ni te das cuenta porque las haces. Entonces ahí vienen un montón de manifestaciones como algo que se llama actos fallidos, que son esas típicas cosas que hacemos, pero que no sabemos por qué las hacemos y nos autosaboteamos y sabemos que nos va súper mal, sabemos que por ahí no debemos ir, pero vamos. Es porque hay una razón inconsciente. Okay. Hay algo también que por eso nos volvemos medio paranoicos los psicólogos, porque sabemos que, por ejemplo, los lapsus, que es cuando tú quieres decir una cosa y dices otra, no es porque, ay, me equivoqué, sino es porque hay algo Más inconsciente. profundo. Cuando le dices otro nombre a tu pareja, o sea, no es que, ay, es que se parece el nombre. No, no dejen de engañar. No. Hay más profundidades. O sea, hay Ese cosas perro. ahí que se están moviendo. O cuando le dices, bueno, si tú la pasada todas le dices a tu novio papá o así. No. Papi. Ah, sí, bueno. Sí, no sé si papi. Pero hasta bueno, mami. mujeres, pero- Yo a veces le digo mami. Ok. No, total. No, Tu sin experiencia. intimidad. Sin intimidad desde aquí. Entonces, son cosas que están por ahí. Y otra manifestación súper clara e interesante del inconsciente son los sueños. Que los sueños te manifiestan cosas que no estás dando cuenta en tu vida consciente, pero están ahí. Eso también creo que Freud habló de la Claro, ¿cierto? él dio Sí. una teoría completa en un libro, completo de todo el tema de la teoría de los sueños. Ahora, nosotros habíamos encontrado este pequeño, nada parecido a lo que tú dijiste, ¿no? Pero Una pequeña de 2 líneas sobre qué es la mente. Y tú nos dices, y vamos, bueno, ya nos explicaste un poquito, pero sí, esto tiene un poquito de razón. Que dice que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. mira, ahí no Así dice siempre. inconsciencia, ¿cacha? Claro, es que nunca Ajá. la mente te va a incluir la parte del inconsciente, por eso es que hablamos, inclusive Freud ni siquiera hablaba de la psique, sino del aparato psíquico, porque para él era un aparato, así como tenemos el digestivo, Ah. O sea, el cerebral, mucho más era un grande, aparato. ¿no? Más Pero grande, sí. el concepto está correcto, pero está dentro de la parte cognitivista, porque para ellos solo hay procesos O mentales. sea, ya hay como corrientes de pensamiento dentro de la psicología que te Hace dicen rato. como que... Hace rato, mente- ya, y desde que se inventó la Pero como que no hay nada ni siquiera definido como la mente es esto, sino ya ahorita pensamos que la mente es esto y pensamos que la psique es esto y nos vamos por aquí o por Exacto. acá. Es Es que que- por eso es que hay ese gran debate de que no es una ciencia, no hay y de que tomar los que este- somos más, o sea, menos objetivos y no vamos por este lado, no somos realmente, no damos realmente resultados, pero en mi opinión, o sea, yo creo que ninguna es inútil, a la final todos sirven, pero depende un poco el tema. A ver, si una persona ha sido violentada y está teniendo una serie de comportamientos o conductas autodestructivas y tú le tratas desde el cognitivismo hablando del tema de la mente, La no cabeza. vas a lograr mucho, o sea, más que nada no vas a lograr mucho porque
o sea, cuando tú le digas, a ver, objetivamente tú tienes que actuar de esta manera y todo, ella te puede decir, sí, de la idea voy a hacer, pero... Lo cognitivo es de este tipo de conceptos que te dicen que el amor es los químicos en tu cerebro. Se parte de eso, entonces que igual inclusive tú puedes estar más tranquilo cuando produces serotonina y cuando hay cierto tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, para este tipo de casos, mejor trabajamos una perspectiva más abierta donde también se considere justo el inconsciente y todas estas cosas, porque una conducta autodestructiva está en el inconsciente. Ok, mira tú. Pero si tú vas a trabajar conductas problemáticas, principalmente esto se usa más en cosas muy objetivas y también en niñas y adolescentes. Entonces, si tú quieres que el niño deje de hacerse pipí en la cama, trabajar con el tema del inconsciente. Que golpea. Que le agarre miedo a eso. Siguiente, ¿no? Es mi nueva teoría. Voy a proponer. Acabo de desarrollar. Entonces ahí vas a trabajar con una serie de procesos que justamente van con el concepto que tú dices, donde lo primero va a ser hacerle explicarle al niño, habituarle, generar un horario y generar a nivel de procesos que cambie esa conducta. Okay. Entonces, yo creo que son perspectivas distintas, pero yo creo que para el tema de lo que estamos hablando, no nos vamos a limitar únicamente a la mente, porque obviamente... obviamente, porque estamos hablando de que cuando tenemos esto de las conductas que a veces uno no entiende y de la fuerza de la mente, también estamos hablando de la parte inconsciente, sin duda alguna. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les decíamos, las cosas que les vamos a dar hoy es para que se vuelvan más fuertes mentalmente, pero vamos a englobar un poquito psíquicamente. Más fuerte psíquicamente, que no se escucha, pero lo escucharon aquí. Inconscientemente. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué son las fortalezas. Si hablamos un poquito de la mente y la psique, ¿qué serían las fortalezas en ese ámbito? ¿Cómo definirías esa parte fuerte a una persona que trabajó su psique que otra que no? A ver, y aquí también viene algo muy interesante de esta nueva corriente de motivación y coaching y todo esto. Yo sé que los psicólogos están muy en contra de eso, ¿no? Los odio. Me va a ser bien como, no sé, políticamente correcta. Aquí hay una corriente, una estúpida corriente. Inútil. Pero una inútil corriente, pero ahora existe. O sea... Realmente no es inútil, lamentablemente en nuestro país se maneja mal porque yo he visto en otros países es otro el concepto, porque el coaching no es una corriente psicológica, es una herramienta que viene apoyando a los procesos psicológicos. Es más, yo he mandado a muchos pacientes míos a que hagan procesos de coaching, pero enfocados a algo puntual de su proceso y siguen viniendo a terapia. Por ejemplo, hay personas que tienen muchas dificultades como para empoderarse, para tomar cierto tipo de decisiones, y el coaching tiene estrategias muy, muy chéveres para poder generarlo, pero no es terapia. Y no es como el coaching a veces te dice, en 5 sesiones conviértete en un león. Sí, es que también lo que te prometen. Muy tiburones son. La mente del tiburón. Sí, exacto, entonces no va por ahí. Por la parte empresarial funciona muy bien, pero el problema es que en nuestra cultura... Es más superficial, ¿no? Claro, es más objetivo y ahí sí entraría mucho dentro de mente, y por eso me voy a decir esto, porque en la parte empresarial nosotros vamos y decimos, a ver, queremos vender más, queremos crecer como empresa, chévere, pero típico que tú llevas del coach a la empresa y empiezan los trabajadores, pero lo que pasa es que en mi casa, mi marido, ni sé qué, y el coach se atreve a decir, sí, pero es que eso es porque tú esto tienes que mentalizarte, ni sé qué. Entonces la persona piensa que trabaja con las estrategias que son para vender más la relación de su marido y... Mente de tiburón, mi amor, Exacto. Te hace falta. Y le muerde al marido. O sea... Creo que entendí mal. Exactamente. Entonces, ya pues a la final son cosas que se han ido tergiversando. Zapatero a su zapato. Por favor, si eres coach y me estás escuchando, no des terapia. Ayuda a las ventas. Ayuda a que le vaya mejor. Sí, eso sí he visto un montón, que se atribuyen un montón de, como que pueden cambiarte tu personalidad, pueden cambiar lo que está pasando en tu vida, pueden mejorar todo lo que pasa y no se enfocan como en su área, ¿no? Sí, y justamente esto que me preguntas de qué es entonces las fortalezas, es algo que esta corriente, que es la que ahora vende un montón y la gente quiere ser así, y además entra en esos prototipos que no existen. Porque ser fuerte, sin la idea que tienen, o bueno, ustedes, ya les doy el ejercicio. Si te digo fuerte, ¿qué te imaginas? O sea, ¿cómo me describes a alguien fuerte o algo fuerte? Una persona estable,
que sabe manejar sus emociones y que... Ya me fregaste el ejercicio. Ya después Tienes que preguntar primero. A Es ver. para ti una persona fuerte. Una No puedes persona resiliente que se puede adaptar. Me caen mal. Tiene que eran dos ignorantes. Sí. Lamenta No funciona así, son inteligentes. Bórrame eso y ya les digo qué responder. A ver. Alguien que tiene músculo. Gracias. Alguien que se enfrenta a todo y no se pone triste. Alguien que no llora. ¡Bravo! Sí, justamente cuando uno pregunta la fortaleza, y de hecho muchos pacientes vienen y me dicen quiero ser fuerte, es como no quiero llorar, no quiero nunca estar triste, no quiero que eso me afecte. Y justamente la palabra que dijo Dani, por eso dije que me quitó, eso es lo que es la fortaleza, la estabilidad. Pero la estabilidad no es de estar siempre bien. Nosotros yo les grafico siempre a mis pacientes que la estabilidad humana es como un zigzag, como lo que se ve en estas maquinitas cuando estás en el hospital. Ajá. No sé cómo se llama esa cosa. No, sí. Monitor, creo que lo dicen, Monitor, sí. pero bueno, eso que suena pi, pi. Y que cuando se muere suena pi. Es- Entonces, Eso. cuando tú estás vivo y suena pi, pi, está así, ¿no es cierto? No es que estés así en línea. Eso estás muerto. Estás muerto. Y de hecho eso se llama planeamiento afectivo, y es parte de la depresión, cuando no te calienta ni el sol, te da igual si te levantas o no, eso es estar plano, pero ser estable es estar Está así. moviendo, claro. Estar, o Sí, sea, sí. porque no en tu día, tú no estás todo el día arriba. Inclusive, bueno, que fue un buen día y que estás de ánimo, llega la noche, te cansas y bajas. Entonces, Y con estás esta así. creencia de que todo el tiempo tienes que estar arriba, incluso sientes culpa cuando te sientes abajo. ajá. Es irreal, por eso digo, porque tienes que estar arriba, pero muestras que estás arriba. No te sientes arriba, te estás presionando para sentirte Sí, arriba. sí. Entonces la fortaleza es, primeramente, conocerse, validarse. O sea, porque primero es me conozco como soy, luego me valido, me reconozco como humano, con errores, con debilidades, conozco mi vulnerabilidad, porque conocer, y la acepto, porque conocer mi vulnerabilidad y aceptarla quiere decir que si yo estoy mal, voy a entender eso, voy a saber qué necesito y no lo voy a tratar de ocultar, voy a buscar ayuda, voy a ver lo que necesito hacer, y pues también tratar de mantener una estabilidad con los vínculos que tengo a mi alrededor, con las cosas que hago, si yo tengo una meta, ser coherente de pronto con esa meta. Entonces, la fortaleza es justamente todas esas decisiones que yo tomo para encontrarme en el lugar donde quiero estar sin pretender que ese lugar sea la cima del éxito todo el tiempo. Mente de tiburón. Mente de tiburón. Sino que sea el sentirme bien, el estar en paz, sin que eso signifique que no voy a llorar, que no me voy a sentir mal. Inclusive porque la vida es así y estos son dos trastornos que se dan. Depresión y ansiedad se puede dar sin querer decir que tú no seas fuerte, sino que hay circunstancias, hay Es que también temas. fuerte es como que un término muy vago, ¿no? En donde Sí. entra un conceptos que viste en las películas o en algún libro, o alguien te dijo que debería ser En así. Rambo. Sobre todo. El Rocky. Con este contextito vamos a leer algunas de lo que ustedes nos mandaron sobre cosas o situaciones en donde ustedes les pisotearon y se sintieron terribles. Entonces vamos a empezar con una historia larga. A ver, esta es Anónima 24, no mentir. Cuando me saqué la puta para conseguir una beca de estudios en el Censuraron extranjero. Spotify. Y luego para que me aceptaran en una universidad en Canadá. Y el día que me llegó la carta de aceptación que había soñado toda mi vida, me entero que mi pareja de ese entonces aún se hablaba con su ex. Y tenían una relación paralela, no es que solo se hablaban. Lo confronté frente a su familia y me puse a llorar en pleno viaje a la playa. Ese mismo día nos regresamos. Claro, ya se hubo la fiesta, ya se hubo la playa. Y ese mismo día nos regresamos y cuando llegué a mi casa a la celebración, llorando, pensaron todos que era de felicidad, claro, porque era su sueño, ¿no? Y nunca supieron que era ese HP que me había puesto los cachos. En fin, de los peores días de mi vida. Lo peor fue que le perdoné. Wow, yo creo que eso es de lo peor, ¿no? Sí, o sea, Que como sea volviste, que ya ya hayas- viste que te dolió, después de te que arruinó sea un viaje. el peor día de tu vida, dices, ¿le voy a perdonar? O Sí. sea, ¿Ustedes han perdonado una infidelidad alguna vez? no. Yo tampoco, yo sí perdoné una vez. Ajá. Yo no me enteré, Pero te causa- no me he enterado. Claro. O sea, enterándome no. No, sí, yo ya sé la historia, por eso. Rosa.
Entonces, sí. Pero bueno, yo también lo hice después de mucho tiempo. Ah, bueno, ahora el niño también, ¿no? Claro, o sea, la mentalidad también, imagínate, ella debió estar en un estado vulnerable, o sea, inconscientemente, no mentir, ella se iba a ir a otro país y todo eso, necesitaba este apoyo y el apoyo era su pareja, pese a que le haya arruinado esta parte tan importante de sus sueños, pese a que el día en que ella debía ser más feliz, él fue la causante de que no la pasó bien. Sigue sintiendo esta dependencia emocional a la final. Era ahí lo que dije al inicio, porque era su meta, era su sueño, se proyectaba ahí, pero no había manejado sus vacíos, porque cuando uno se engancha en una relación no sana, en una relación tóxica, en una relación donde hay este tipo de violencias, por eso una infidelidad es una violencia, es porque uno está enganchándose con la pareja desde el vacío que quiere llenar y no realmente desde el poder tener un compañero y todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente todo el cuadro que se comenta en el testimonio va de esto de cómo perdió tal vez la oportunidad justamente por no trabajar esas debilidades emocionales y a veces por ponerles la tapita, la venda y como que no, yo puedo, o cosas así, o no, simplemente a veces ni siquiera dar cuenta. Entonces, mira, como dentro de este testimonio podemos ver que una forma de fortalecerte mentalmente, psíquicamente, como habíamos mencionado, es trabajar tus debilidades, aceptarlas, trabajarlas, para que no hayan justamente estos temas de autosabotaje donde imagínate, o sea, ella ya tenía su sueño y toda la cosa y plan, o sea, esta relación le vino a botar. Como psicóloga, ¿cómo dirías que hubiera sido la forma más fuerte de actuar en ese momento? ¿Cómo si hubiera trabajado sus vacíos y toda la cosa? ¿Qué hubiera hecho esa persona? A ver, ¿qué fue que, o sea, ella recibió la carta? Y ella estaba feliz y ese mismo día se entera de que le está engañando y en vez de, yo qué sé, no, o sea, decirle ya chao, va al viaje de la playa con su familia. Ah, pero la familia de él. En el viaje creo que se entera, ¿no? En el viaje se entera de que... Estaba en el viaje, bueno, En el eso no me viaje queda muy claro. No pero está por bien, eso se pero regresaron, ¿no? Claro, capaz ya estaban en el viaje con la familia de él y dijo, chuta, le voy a enfrentar. Y o sea, ahí fue o sea, todo. claro que es complejo. Sí, claro, y sí, no, estaba ahí y metida. yo, una de las cosas que primero digo es como que ya esas cosas que tú hiciste o actuaste en ese momento, yo no podría nunca decir que hay una manera correcta de hacerlo, porque para mí lo que se debe corregir es el prevenir. O sea, justamente el que tú puedas trabajar previamente en eso, porque ya el rato que te pasó, o sea, yo no te voy a pedir que seas como así, súper cauto, porque en el momento emocional no puedes. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y que no tienen en cuenta justo estas corrientes de las que hablaba, porque te dicen que todo está en la mente, según ellos proponen, porque entonces todo está en la mente. Y yo me acuerdo que alguna vez un coach pésimo, porque encima, o sea, hay coach buenos, pero este era una vergüenza completa, empezó a decir que el hambre no existe. Toma. Entonces, que Como es un estado... ¿Vieron el último que salió ese man? Dice que termina su live diciendo, no sé si ustedes saben que se subió al avión, sean como el que se subió al avión que fue a las Torres Gemelas. Él sabía lo que quería. Ay, no. Él iba, ¿no vieron eso? No. O sea, incitando a la gente a matarse, Sí, y a ser terrorista. O sea, él sabía. Él sí, sabía, pero... y él fue, Y y tuvo dirección. Y él iba porque tenía una creencia pendeja a la final. Pero mira, Sé como el de pero los torres mira. gemelos. Qué tonto. Entonces, justamente es eso, ¿no? Yo me acuerdo, él decía, el hambre no existe y todos así, y fue en un colegio, ¿no? Yo trabajé en un colegio y todos así, porque partió diciéndonos que no existe los problemas emocionales. Entonces, si un niño o un adolescente no le va bien en la escuela es porque no le da la gana. Entonces muchos le empezamos a plantear esto de, ¿y si es maltratado? ¿Y si es abusado? ¿Y si no tiene los recursos? Y todo. No, igual no, porque el hambre no existe. Entonces, Ok. pues así como que el hambre no existe, no es un estado mental, porque si tú no quieres tener hambre, no la tienes, porque tu mente domina tu cuerpo, no tu cuerpo domina tu mente, y si no quieres tener hambre, no la sientes. Yo pasé ni sé cuántos días sin comer, y no tuve hambre. Y miren, me son las costillas. Cortado el estómago, una funda. Estoy bien. Entonces sí, o sea, justamente eso es una de las cosas que anula este tipo de corrientes de que no, tienes emocionalidad, eres vulnerable, y ser vulnerable en algún momento no quiere decir no ser fuerte. Entonces, bueno, no conocemos la realidad más atrás de la chica. Pero digamos que ella sí hubiera trabajado. A ver, es que si lo pones muy complejo. Ahora entiendo Es que me preguntas cosas objetivas que no Sí, pueden ser. pero digamos que ella sí trabajó todo eso. Ajá. Y ella se entera en el viaje. O sea, estuvo contigo muchos meses y trabajó sus vacíos y ahora
se separó, digamos, se desprendió un poquito del novio, ya no lo necesita como para llenar ese Y se vacío. entera en el Y viaje. se entera en el viaje. ¿Cómo hubiera reaccionado? O sea, yo creo que hubiera pasado lo mismo. Hubiera llorado, Es que eso no. solo no hubiera vuelto. Es que se Exacto. volvió y él le arruinó casi la noticia y toda la cosa, ¿no? O sea, bueno, obviamente te va a arruinar el momento, porque Ni no modo, es que, o sea, sí. ni modo. Por eso digo, es vulnerabilidad y eso es normal. Tal vez son las decisiones, la decisión de volver. Esa es la que no hubiera pasado. Él estuviera separado en ese momento del chico, ¿no? Y de- Claro, y- claro, o sea, ¿sabes es qué? como, Ándate ve, con tu gracias. familia a la Yo mierda, me ¿no? voy a encontrar esmeraldas, pero no Que contigo. te come el tiburón de... Exacto, en el tren. Que me jalo dedo aquí en la carretera. Sí, pero no me pero, voy a- ajá. Exactamente, o sea, no es... Y eso es importante lo que tú preguntas, porque no es la reacción lo que cambia, sino la toma de decisiones a futuro. Ujú. Porque la reacción es la reacción, o sea, uno no puede evitar reaccionar humanamente, pero es justamente esta decisión. Después de las Es- decisiones, ajá, claro, es lo que eso es lo que cambiaría, ¿no? cambia. Si Ujú, hubiera en trabajo. conclusión. Vamos a ver otro escenario de otra persona, igual De los anónimo, fans del Fabre. que habla sobre, en mi antiguo empleo, porque una cliente me insultó, me sentí terrible, miserable, y cuando se fue comencé a llorar. ¿Qué te parece eso? ¿Qué le faltó? ¿O qué pasó? Estos clientes. No, sí, o sea, es que, bueno, si es que es una persona que trabajaba en una empresa de alguien más, yo qué sé, les deben decir como que no puedes, o sea, aunque tenga el cliente Sí, esté equivocado, está no bien. puedes decirle, ve, no me insultes, o sea, con todo respeto, señora, no me hace la voz mientras lloro, o sea, Tal vez el tema de llorar también es una reacción humana, pero tal vez sí habla de una vulnerabilidad Sí. donde tal vez tocó una fibra Como que tienes una herida sensible. abierta, ¿no? Exactamente, porque claro, o sea, no sé, a mí cuando me insultan no lloro, me enojo. Entonces, son cosas exactas. yo también. Tal vez no es que tampoco se debe reaccionar mandándole al diablo, no deberíamos, si lo hacemos, pero no hablemos. Pero tal vez la forma correcta es como entender, y eso es súper importante porque es de entender, o sea, como no dejarte afectar por algo que realmente no es hacia ti, es decir, o sea, esta persona me está insultando y ella es la loca, la persona, o sea, entonces yo no tengo por qué sentirme menos o sentirme más por una loca que está ahí gritando, entonces es como mantener Sí, la o calma sea. y como decir, o sea, bueno, la loca es de ella y es un poco mantenerte, y justo lo que dice la Dani, a ver, señora, espéreme un momento, señora, por favor, le pido respeto. Yo le voy a ayudar en todo lo que usted necesite, pero por favor le Pero si pido se que me me acerca ayude dos bajando. pasos, Le voy a romper No la tengo jeta. ningún problema porque me despido. Yo recuerdo que yo era vendedor, cuando hace mucho tiempo era vendedor de aspiradoras, y cuando yo vendía, yo me acuerdo que había muchas personas que me contestaban muy mal, y yo al principio lo tomaba muy personal. Y era porque, bueno, yo sentía que en esa época yo no estaba nada acostumbrado al rechazo. Entonces, mira. cuando yo llegaba y me decían que no, me dolía un montón. Es como que no le estaban diciendo no a la aspiradora, sino a mí. Entonces me sentía terrible. Es que es exactamente eso. Entonces, igual como psicóloga y como docente, que no crean que a mí me han dicho de Claro. todo. Inclusive me acuerdo que una vez un estudiante, no estudiante mía, sino cuando estaba yo de psicóloga en un colegio, me acuerdo que me decía, entra al cuarto, o sea, a la oficina, y empieza a gritar y me dice, no me dejen con esta bruja, que ella lee la mente, y es una bruja, y yo así, y yo después era matada de la risa. Son cosas- Con una bolita que... ¿Qué? No. Yo... Te estoy leyendo la mente, no me dice lo que estás pensando. Entonces, obviamente, igual, y bueno, esa es la divertida, ¿no? Porque realmente, Esa fue la o versión. sea, esa fue la versión bonita, pero ya han habido un montón de clientes que me han dicho, incompetente, me han dicho ladrona, Muchos de estafadora. su situación, yo luego lo separaba como, a ti te está pasando Exacto, eso, ya es ajá. muy tuyo, y si Ajá. me dijiste que no, Al ya final. al final... Es su situación, en cambio son sus debilidades. Entonces la persona que trabaja y fortalece su psique va a mantener la calma porque no se va a quebrar por algo que le dice alguien que está teniendo el problema, entonces vamos Muy a tener esa externo. postura. Separas, ¿no? Te separas de eso, lo que te está diciendo No es tuyo y se necesariamente acabó. caerle a golpes, ni gritarle, ni llorar, sino saber marcar un límite, pero tampoco te vas a dejar Claro, ofender. claro, no te dejes. Con eso podemos pasar a la raíz y ejemplos algunos. Bueno, vimos bastante esto ahorita en estos ejemplitos que topamos, pero queremos ver también el origen de la fragilidad de nuestra mente o de nuestra psique. ¿De dónde nace, dirías que nace esto? Bueno, como todo en la psique, más que nacer se construye. Y obviamente ahí justo lo que tú dijiste es muy real porque son heridas. Entonces yo siempre manejo una explicación para mis estudiantes y para mis pacientes. Les digo, al igual que en nuestra piel, cuando un bebé nace y un bebé nace sin ningún tipo de herida, su piel es perfecta, ¿no es cierto? No tiene
No tiene nada, no tiene cortes. A medida que el bebé va haciendo y va creciendo, tiene un golpe, un rozón, entonces la piel va teniendo imperfecciones. Hay heridas que dejan cicatriz, hay heridas que no dejan cicatriz. Las heridas que no dejan cicatriz son esas que en ese momento las ves, duelen y se van, y tal vez ni te acuerdas, ya nunca más te acordaste de esa caída, porque obviamente nunca más viste la cicatriz, pero hay heridas que dejan cicatrices, algunas que no se van nunca, otras que duran mucho tiempo, y que cuando ves la cicatriz es cuando recuerdas, decir, pero yo aquí tengo uno. Entonces yo les puedo decir, me quemé con la airfryer. Pero es reciente. Pero por ejemplo, ahí yo les digo, me quemé con la airfryer. Si yo, no sé, inclusive ayer o anteayer, tuve una herida que se sanó rápido, ni siquiera me acuerdo de esa herida, porque obviamente no me dejó una marca. Entonces, en la psique es lo mismo. Hay heridas, y ahí es peor, porque hay heridas que nosotros queremos ocultar y ni siquiera están en cicatriz, siguen en herida. Ha pasado 20 años y siguen en herida. ¿Cuál es la diferencia entre la cicatriz y la herida? La herida está bien. Doliendo, ¿no? La herida duele, la herida enferma, la herida te puede matar, es peligrosa que esté expuesta. La cicatriz es una marca, pero ya no enferma, ya no está abierta, ya no está expuesta, ya no duele. Entonces, obviamente hay muchas personas que andan por la vida llenos de heridas y como hagan la imagen de heridas y vendajes encima de las heridas y así enfrentándose a la vida. Como superficial, Entonces, ¿no? exacto. Y imagínate que tú estás ahorita, que no fuera una cicatriz, pero es una cicatriz, ya no me duele. Si esta fuera una herida y yo me fregara aquí, en la silla, o me fregara con mi brazo, me dolería. Pero yo ahorita me hago esto y no me duele porque es una cicatriz. Entonces, cuando uno hazte cuenta que uno está con las heridas abiertas y le dicen cualquier cosa mínima, Claro. ¡wow! Me va a doler y Como me va a el limón, afectar. Exacto, o sea, pones el limón cuando a la tú herida. estás lleno de heridas, eres muy susceptible a que te afecte todo. Entonces, esta vulnerabilidad de la que hablamos tiene mucho que ver con el hecho de no haber trabajado tus heridas, de no haber sanado, de no haber resuelto tus conflictos a tiempo y andar por la vida en heridas, lleno de heridas, expuesto. Entonces, Como que no has trabajado, ¿no? Lo que te ha exacto. pasado. Como no has trabajado, a veces ni siquiera le has prestado O ni siquiera te has atención. dado cuenta que eso está ahí. Te hablaron de chiquito, iba a decirte. Te hablaron de chiquito. te hablaron de chiquito y no te diste cuenta que eso te afectó. O te puteaban seguido. O te hablaban seguido y eso te Exacto. fue abriendo una herida que nunca trabajaste. Que Y tal cuando vez- te dice la clienta, a ver, eres una inútil, te acuerdas de tu papá diciéndote que Exacto. eres una inútil. Exacto. Tenía razón. Todos me dicen que soy una inútil, hasta la clienta. Exactamente. Esa es como el origen. Nosotros igual trajimos algunas que creemos que pueden ser por ahí, como el entorno familiar y social, que bueno, directamente te puede causar heridas. Otra, la facilidad con la que podemos conseguir cosas que antes tenían más valor, esto de darle cierta importancia a más cosas porque tus papás o tu familia le daban importancia y luego te la quitaron. Ujú. También desocupación, va directo a la depresión también, o no. No. No Puede ir directo, por ahí. no. Era más que no es lo mismo. Desocupación no es lo mismo. Estaba igual y una raya. Claramente. Problemas técnicos. No sé. No se comunica bien. No hay comunicación. Es que Entonces, no hay el emoji. ¿Han visto que no hay el emoji de igual? No, no es igual. Ah, cierto. pues poner despreocupación no es igual a depresión. Ah, sí. Pude haber hecho. Y puso igual. Igual y una raya. ¿Qué querías decir ahí? Que Cuéntame. no es igual. No, eso fue lo que tú dijiste. Tú dijiste que la desocupación no es lo mismo que la depresión, pero muchas personas por tener, o sea, yo qué sé, ya se te graduaste del colegio, no consigues trabajo, no haces nada y empiezas a considerar esa falta de oficio, ¿no? Esa falta de que no tienes nada que hacer y todo eso como chuta, y tus amigos sí tienen, y te pones en plan, ya estoy Y también bien. te lo vas pensando porque Ajá. no tienes más. Pero que sí hacer, produce ¿no? demencia, decía un profesor mío en el colegio. Y tenía razón. Más que desocupación, es justamente lo que tú dices es tan raro, pero no tiene que ver más que con la desocupación. Porque una persona, bueno, no voy a decir como los coaches que si no consigue trabajo es porque no quiere, ¿no? Porque no es la realidad. Pero hay Si eres muchas... pobre, es porque quieres. Es porque Porque el hambre Tu decisión. no existe. Eso sí escuché.
tiene mucho que ver con que a veces cuando uno no tiene objetivos, no tiene metas, empieza lo que les dije al inicio, vivir plano. Entonces sí, tal vez los otros hacen, pero también puede ser, en algunos casos no se generaliza, que esta depresión viene porque hay falta de motivación y tal vez la falta de motivación viene por falta de confianza en ti mismo y porque te sientes vulnerable y porque estás súper desorientado y no sabes hacia dónde ir en las metas y entonces, cosas ¿para qué intentarlo? Exacto, o sea, ¿para qué? Y cosas así. Entonces, obviamente viene, lo vemos como de su pasión, a veces como vagancia, pero vienen de muchos componentes emocionales que nos llevan a lo mismo que digo, ¿no? Heridas que están ahí abiertas, incluso las otras que tú decías, la crianza, el entorno, claro, tienen que ver mucho con esas cosas que se nos quedan tan grabadas que construyen nuestra personalidad y construyen una personalidad vulnerable. Qué buena onda. Con eso, bueno, con esa partecita de la raíz, creo que es bastante claro entender desde esa parte de que tu pasado te puede afectar en tu presente y en el futuro. ¿Y cuál sería la solución o la respuesta a esto? ¿Cómo te vuelves a contratarme? Y mis números de abajo. ¿Cómo le dirías? O sea, bueno, ya llegando a este punto de cómo harían ellos en sus casas para empezar hacer a una trabajar mente, en su una fortaleza. psique, ir cerrando esas heridas y mejorando, haciendo un poquito más resiliente. más Ahora estable? que ya sabemos que fortaleza no es no No, llorar, exactamente. no estar triste. A ver, siempre hay niveles y la verdad es que no me estoy diciendo propaganda, pero Yo soy la mejor. Hay niveles y yo estoy aquí arriba. La queso. La queso. Y como diría, la queso. Realmente hay niveles y yo creo que parte del aprender a manejar todo esto de la debilidad y la vulnerabilidad, como dije, es partir por conocerse. Entonces, algo que yo sí quiero decir que me parece muy, muy importante es que, primero, es importante entender que la formación, la crianza, es básica y elemental porque cuando tú ya eres adulto, hay cosas que ya aprendiste, hay heridas que ya recibiste, y entonces ahí sí las tienes que trabajar en terapia. O sea, no hay manera de ¿Solo? deconstruirte completamente. Ok. Como digo, hay niveles, hay cosas que tal vez se pueden pulir de cierta manera, pero la mayoría de heridas de este tipo, como quedaron guardadas por mucho tiempo, necesitan ser trabajadas con acompañamiento de un Pero es profesional. como que no puedes resolver el problema en el mismo nivel, ¿no? Exacto, o sea, más que nada es que tal vez como tú dices no te das ni cuenta o piensas que esta herida es por una cosa que es acá pero no es, entonces Ok. bueno, Le generalmente echas la cuando... culpa al ex, en realidad es tu papá. Exacto, y se pasa mucho, ¿no? O sea, es raíz tras raíz y sigues escarbando y hay algo más al fondo. Exacto, que es- porque por ejemplo con el ejemplo que dimos de la clienta, entonces como que ya se puso a llorar porque la clienta le gritó y entonces se enfrascó en que la clienta. Entonces la persona estuvo muy débil y dice, es que desde que la clienta me gritó yo no pude volver a hacer lo mismo. No, es la clienta. O sea, Ajá, habían ajá, cosas le que ya echaste la venían. culpa a eso y Es le como tapaste con detonante. arena, ¿no? Exacto, entonces obviamente ya cuando llega a pasar esto, obviamente necesitas trabajarlo, pero algo muy importante para quienes son padres o tienen la responsabilidad de poder generar una crianza en un ambiente escolar o de acompañamiento en general, es justamente ayudar a trabajar la vulnerabilidad en los niños, no negándola, sino permitiendo la expresión de sus emociones, Aceptando. permitiendo que la acepte, pero también ayudándole a darle estrategias para que A justamente gestionar. pueda gestionar O sea, esas pero es que emociones. imagínate, el papá también tendría que trabajar todo eso y sería... No todo el debería mundo haber procreado. Si no trabajó, Ajá. somos de esa línea. No, sí, está muy bien, pero sí es No muy- tengas hijos y no vas a poder. Es muy utópico, o sea, decirles como que los papás deberían tener primero las estrategias para que luego los hijos... No es les den- utópico. No es utópico. O sea, porque en ya- este momento, sí. No, ya se Para, está. para luego... En 2023, bro, o sea, en los Actualízate. 80, Sí, bueno. ¿tú crees que ahorita sí los Por adultos eso hay tienen tanto- todas las hay estrategias? Mira, menos no niños. todos, exacto, no todos, pero algo que sí puedo decir que es muy positivo es que nuestras generaciones están ya trabajando antes de ser madres o padres, siendo mucha conciencia de necesito trabajar esto. Yo tengo un montón de pacientes que han venido a decirme eso. Yo he pensado en que quiero ser madre, pero no estoy lista y quiero Sí. trabajar esto. Y, O sea, estadísticamente hay más. estadísticamente- Claro, estadísticamente hay Claro. más porque hay más información, No yo no siempre digo hay que que tener no, un pero hay estudio. también una parte socioeconómica que se está Claro, preocupando claro, por es que eso, lo ¿cachai? de abajo, no, los de Y que los de están- abajo son la mayoría. pues. Claro, los de abajo. estadísticamente, o sea, en En la nivel pirámide. socioeconómico. Sí, En ajá. nivel socioeconómico Sí, los sí. de abajo obviamente no les interesa estar trabajando. Esas No cosas van a oír no el van a- podcast. Pero Por eso, los que escuchen el podcast y sean de Por ese favor. nivel socioeconómico, ¿qué les podemos decir? censurados aquí. No, es que sí, esa es una realidad social Es que, una realidad social. que está Es muy que es lejos real, de ir a claro. terapia, está muy lejos de... Ni siquiera saben... Ni siquiera literal,
entienden como... la parte de necesito estas estrategias porque no conocen O sea, ninguna. imagínate, muchos creen que es buena estrategia tener hijos para que ayuden al negocio que no les va bien porque tienen hijos. Bueno, realmente yo entiendo que obviamente es utópico, pero parte de mi trabajo no ha sido solamente con estratos altos. Yo he trabajado mucho con situaciones complicadas a nivel sociocultural. Y claro que no es lo mismo, pero créeme que hay manera de dar estrategias. Y obviamente una de las cosas sería esa, ¿no? Empezarnos a interesar por brindar estrategias Claro, a sería todos genial. los estratos, O sea, ya ¿no? sería Porque- parte Sería del muy gobierno cool, también. muy bien. Señor, sí, o sea, O sea, ustedes 15 candidatos deberían Pero ese hacer punto algo. es- casi digo señor Lazo, me digo, no, ya, Ya, ¿para qué ya usted, digo? señor Usted Lazo, vaya, eso, siéntese, señor. Siéntese, señor, vaya a dormir. Entonces yo creo que sí, bueno, eso, pedir ayuda sería como conclusión en esta parte, ¿no? Llegar a... También, o sea, justamente darte cuenta del nivel de vulnerabilidad y ser consciente si lo puedes resolver solo con ciertas tomas de decisiones o si necesitas ir a terapia. Otra cosa que creo que puede servir si de pronto no tienes los recursos para ir a terapia, pero también pasa, ¿no? Y puedes tener algunas estrategias, es justamente alinearte a una cosa muy sencilla para mí. Tú necesitas ponerte una meta, siempre. O sea, las personas que no tienen una meta, aunque sea sencilla, o un objetivo, aunque sea simple, es como cuando estás dando las vueltas sin saber a dónde. Yo les pongo un ejemplo a mis pacientes que es como que te subes a un taxi y te preguntan a dónde vas y tú dices, no sé. Y después preguntas, ya llegamos. O sea, Ya me- a veces las personas vivimos así. Sí, ¿verdad? Caminando y no sabemos a dónde estamos yendo y cómo vamos. ¿Y cómo sabemos si ya vamos a llegar o no? Entonces, primero es eso, o sea, fijarte un norte. Y la segunda, que es muy importante para esta fortaleza mental, es que todas las cosas que tú haces vayan dirigidas a ese norte. Entonces yo también les pongo un ejemplo y digo, si tú te quieres ir al norte y coges el bus para irte al sur, nunca vas a llegar Pero al sí. norte. Yo siempre les digo esto. Es que lo que pasa es que en la vida vivimos así. Sí. Vivimos subiéndonos en el bus para ir al sur, queremos ir al norte y nos enojamos Eso es porque otra no cosa, llegamos sí. al norte. Y le Ajá, culpas ¿verdad? al conductor. Le culpas al conductor, al clima. ¿Cómo que no llegamos? Dices. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Correa. Exacto. Entonces, una de las estrategias que puede servir mucho es esto de ponerte una meta y preguntarte si estás haciendo las acciones que te llevan a esa meta o te estás yendo al lado contrario y tratar de reprogramarlas. Inclusive dentro de esas puede estar el trabajar en ti mismo en terapia o puede ser otras decisiones que tienes que tomar. Pero siempre va a ayudar o va a ser una gran clave esto de ponerte un objetivo y preguntarte si lo que haces va hacia allá o a dónde va. Ok, perfecto, qué bacán. Esta es muy, muy buena estrategia. Pueden tomarla. Dani, ¿tú quieres dar una estrategia para ir cerrando? O sea, yo quería hacer la de cómo reaccionarías para que la Sandy nos diga cómo reaccionarías tú, que eres una Se va a persona... apagar. ¿Sí se va a apagar? Sí, por eso digo. Por eso no te dice toda la... Es que estaba chévere, ¿sabes cómo reaccionar? Y la Sandy ¿Por qué ahí. se va a pagar? Es que está bajita la batería. Es que llevamos una hora. Es que esta cámara Es que esta cámara aguanta una hora y luego tiene va. que trabajar en sus fortalezas. Sí, ajá. Bueno, yo Necesita apoyo. para cerrar, yo había puesto a trabajar en tu capacidad de argumentar, porque muchas veces las personas que a mí me han pedido ayuda siempre me han dicho como que, ¿y qué le digo? Y cuando están en un problema con el novio, con la Sí. mamá, me cuentan, yo ya les digo, y ya se van a enfrentar, y luego me envían el mensaje, me dijo tal cosa, ¿y ahora qué le digo? Y es como que eso también creo que forma parte de tu inseguridad, porque no, tú debes tener tus ideas, y tú debes, por ahí debes decir, le voy a decir esto, pero no confío tanto en mí misma, entonces le voy a preguntar a la Dani si es que esto está bien. Exactamente, sí, es una estrategia. Mira, preguntarle a la Dani. Muy bien. Preguntarle a la Dani. Hola, Sandy. Pueden preguntarlo de qué están observados Aquí están los contactos. y luego aprendan a argumentar. Yo creo que para cerrar, igual mi conclusión sería autoconocerte. Yo tenía igual bastantes problemas sobre depresión y ansiedad cuando empezaba a escuchar sobre todo esto. Y lo que a mí me ayudó fue entender cómo funciono y aplicar estrategias y ir viendo lo que me sirvió. Eso es muy importante. ¿Alcanza un cómo reaccionarías? A ver, ¿cómo reaccionarías? Vamos a hacerlo como para finalizar. Así rápido, Por rápido. favor, aguanta, cámara. Vamos, cámara, tú dale. A ver, vamos a ver, ¿cómo reaccionarías si... Es que todos son increíbles. Weekly. Si ves una injusticia a un tercero, ¿cómo Ok. reaccionarías? Si ve una injusticia un tercero. Realmente primero analizar bien el esquema en el que estoy, la posición en la que yo estoy
y hacer como un esquema de soluciones que podría hacer y evaluar como esas posturas, porque a veces esa injusticia, sí, yo soy así, a veces esa injusticia puede no estar en tus manos y puede que inclusive esa persona esté permitiendo y no que se dé esa injusticia y tú no puedas hacer nada porque si te metes no sirve de nada porque la persona que tiene que poner el límite es de esa persona. Entonces, una de las opciones podría ser analizar eso y si es que tal vez a veces tengo que dar un paso al costado porque tengo que analizar que no puedo hacer nada. Pero otra de las cosas que haría es tal vez hablar con la víctima para darle las opciones y ver cómo puedo apoyar en esa parte. Mira, cool. Me es una parece buena- súper bien eso de saber cuándo dar, Sí. dar un paso al costado, eso también. Es importante, porque también es Muy cuidarte bien. a ti, ¿no? Es cuidar tu salud mental. A veces te metes en estas causas perdidas y te desgastas y no Sí, tiene es sentido. verdad, es verdad. La verdad, ¿tú qué harías? ¿Cómo reaccionarías si insultan a alguien en la calle? Yo evaluaría la situación. Hay un esquema. Es que chuta, si es en la calle, o sea, si es alguien que quiero, por ejemplo, estoy caminando con mi abuelita y le insultan, obviamente ahí yo digo, Hola. porque yo le conozco a mi abuelita, pero estoy en la fila del bus y vienen y le insultan a la señora de atrás, que yo no sé cómo será su vida, qué habrá hecho, con el esposo de quién se habrá metido. Lo más probable es que coja y grabe, no mentira. Es que no Posiblemente. no me meta. Si es que veo que ya empieza en algún altercado físico, donde una persona le está dando duro a otra, me pasó eso, yo estuve, y ya me anuevas. Ujú. Estaba en mi moto, le veo que un man, no sé si estaba con puño o cuchillo, y el otro estaba, ayuda, lo que hice fue ponerme un Claro, ladito no y llamar a la puedes meterte, policía. como Sí, dicen, si te a metes, veces hay que te hacer puedes sus barras. exponer a que te hagan Es algo verdad, y es cosas verdad. así y no vas a ayudar, o sea, vas a generar otra víctima, van a ser dos, no va a ser solo una la que le estén dando. Por ejemplo, algo que yo sí No funciona. me prendería mucho las alarmas y tal vez sí es algo que he tenido que aprender a controlar es cuando la persona a la que están afectando es vulnerable. Sí he llegado a reaccionar, por ejemplo, han visto que a los niños que entran a vender les han jaloneado, les Sí. han, o sea, bueno, tal vez ahí ya analicé el contexto y sí le mando al diablo al mesero, porque el mesero no me va a hacer nada, pero ahí sí me Si suele... aquí puedes hacer algo, lo haces, ¿no? Sí. Y cuando más cuando ves que es una persona vulnerable, que no Sí. puede defenderse sola. Ahí Claro, tal vez no vayas a cambiar el futuro del niño, pero al menos ese mesero va a pensarlo dos veces antes de Claro, volver a claro, jalonear claro. a otro niño. Ujú. Sí, Sí, yo, sí. yo recuerdo una vez que estaba en un centro comercial y un guardia salió con una manguera a echarles Ay, a no. los mendigos de afuera. Pero le estaba yo oliendo. Estamos oliendo mal. Ah, eso pensé, ¿no? A ver, yo creo que sí necesitaba Gracias, el baño. señor. Y le fui de La perspectiva. Y le ayudé a manguerear. Y yo iba a acercarme a decirle algo y un señor se acercó antes y le mandó a la mierda. O sea, yo no me acercaba a mandar a la mierda, sino a decirle, no, como, no debes hacer eso, Tranqui, compa. ajá. Y el otro se acercó y le mandó a la mierda al man. Dice, bueno, él actuó primero. Bueno, muy bien, usted, señor calvo de 2 metros. Genial. Yo creo que sí, con eso podríamos terminar. Entonces, si no quieren dar otra conclusión, ¿alguna otra mensaje, otro ¿Algún consejo? mensaje final para nuestros oyentes que quieran, que Visítenme, dice. deberían estar viendo esto porque Te voy a les decir. llamó la atención el hecho de que se sienten débiles en este aspecto de la psique, en este aspecto O se sintieron emocional? identificados con alguna de estas situaciones y ya vieron que no va por ahí su reacción. ¿Qué les quisieras decir? Yo creo que primero es súper importante lo que tú dijiste de autoconocerse. Creo que es súper importante no darse tan duro. También el hecho que hayas cometido errores y que estés haciéndolo todo mal no quiere decir que no puedas mejorar, no quiere decir que seas un mal ser humano, no quiere decir que no tengas la capacidad, sino tal vez quiere decir que no has buscado el camino correcto para orientarte y para poder fortalecerte. Creo que justamente va ese tema de trabajen mucho sus debilidades sin creer que ser débil es malo, ser vulnerable es malo, sino que más bien conocerse y ser muy consciente de tu vulnerabilidad te va a ayudar a hacer una estrategia para fortalecerte. Entonces, yo lo que digo es eso, o sea, conócete mucho, valídate mucho. Si todo el tiempo te vinieran diciendo que eres un inútil y tú te sigues diciendo que eres un Ya me inútil, llega, ¿no? Seguirás siendo. sí, exactamente, o sea, no vas a salir de ahí. Entonces, si todos te dicen que eres un inútil, tú dite lo contrario y empieza a hacer las cosas que te ayuden a ser diferente. Ya, perfecto, entonces vamos a sacar el final. Bueno, chicos, antes de irnos queremos decirles que nosotros estábamos haciendo todo esto invitando a personas que nos puedan aportar
porque nuestro objetivo aquí es de Metability, es hacer una escuela para darte las herramientas hacia los adultos, justamente estas personas que fuimos criados en otros tiempos, donde realmente no trabajábamos estas habilidades blandas que nos ayudarían a facilitar y disfrutar la vida en esta etapa de libertad y decisión propia que es la adultez. Y pues pueden visitar nuestra escuelita en metability.school. Los links están en nuestras redes sociales. Pueden vernos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como meta-bility o metability, donde encontrarán contenido gratuito, conferencias y un montón de cursos que van a aportar justo a este aspecto. Tenemos contenidos sobre cómo emprender, cómo crear una comunidad en redes. Pronto estaremos trabajando en un curso con la psicóloga Sandy Ordóñez justamente por este manejo de emociones, que es parte de las fortalezas de la psique. Y nada, pues aquí vamos a dejar los datos de Sandy. Está como Sandy Liz en Instagram. Y pues no sé si quieres que dejemos tu número mejor, ¿no? No. Sí, el Instagram está bien. No. Para que la contacten, es una crack. Ustedes tienen seguidores medios loquitos, ¿no? Si acaso, por si acaso. Y nada, pues chicos, la próxima estaremos hablando sobre cómo afecta la vida de una figura pública, como todos estos aspectos de exponerse ante la gente en redes sociales, y tenemos a un invitado muy especial la próxima semana, así que estaremos hablando por ahí. Nos vemos la próxima. Sí, cuídense un montón. Un beso, gracias Chao, chicos. por vernos y oírnos. Ámennos y ámense.